López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121, en Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos, estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto estamos también en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Esto es algo de lo más importante. ¿Qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en este momento, hoy en México y en el resto del mundo? Con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Imparable la violencia en el país. ¿Cuántas veces habré repetido estas líneas? Imparable la violencia en el país. En Jalisco hubo tiroteos, bloqueos y quema de vehículos. Reportan que por lo menos habría 2 policías muertos. Encuentran el cuerpo del asesor del alcalde de Aguililla, asesinado ayer tras una jornada de terror con enfrentamientos, violencia allá en Michoacán. El presidente López Obrador lamentó el crimen y admitió que hay tensiones en la zona, en Michoacán, pero dijo que la violencia y homicidios ya no son un asunto nacional porque se concentran en 5 o 6 estados. En lo que va del sexenio de López Obrador, han asesinado a 16 alcaldes. A estas alturas iban 13 alcaldes asesinados con Enrique Peña Nieto e iban 9 alcaldes asesinados con Felipe Calderón. El presidente, bueno, ahí está la respuesta del presidente a la resolución del Parlamento Europeo que condena el asesinato de periodistas en México y el hostigamiento pues, prácticamente cotidiano del presidente López Obrador en las mañaneras a los periodistas. Y a mí me llegó anoche como a las 10:15, y dije, no, pues esto es fake. Y estuve hasta que lo pude confirmar. Hoy dijo el presidente que es cierto, sí, que lo escribió él en el camino a Chiapas con Jesús Ramírez Cueva, su jefe de prensa, y otros compañeros, ¿sí? Así lo dijo. El comunicado, respuesta pues, llama a los diputados del Parlamento Europeo borregos, golpistas, corruptos, mentirosos, injerencistas e hipócritas. El presidente dijo que borregos no es un insulto, porque cuando el Parlamento se reúne en Londres, los parlamentarios británicos hacen ve, así dijo. Bueno, esa es su interpretación. Leyó la carta completa, ¿sí?, en la mañanera, y reiteró sus críticas al Parlamento Europeo, que calificó de calumnioso. Aclaró que para su gobierno, para él pues, para él no van 7 periodistas asesinados en lo que va del año, que van 5, solo 5 dijo, solo 5 comparados con los 5,000 mexicanos asesinados en estos 2 meses y medio del año. O sea, para reducir, para minimizar los asesinatos de los periodistas, cita el nivel de homicidios culposos en lo que va de este año, enero, febrero y 10 días de marzo, ¿sí?, por las cuentas, 5,000 asesinados. Marcelo Ebrard pues, no ha dicho nada, ni lo consultaron, es la verdad. De hecho, el comunicado oficial de la presidencia no aparece en las páginas y redes sociales de la Secretaría de Relaciones ni de Marcelo Ebrard. Mientras el presidente daba su mañanera, obviamente allí en el cuartel de la zona militar de Tapachula, él siempre va de en zona militar. Cientos de migrantes protestaban y exigían permiso para poder seguir su camino hacia el norte, la frontera norte. Algunos se cosieron los labios en protesta, pero ni los vio ni los oyó. Hacienda anuncia un subsidio, esto es muy importante, ojo. Hacienda anuncia un subsidio del 100% en el precio de la gasolina para la semana que viene y por primera vez incluye la premium. Ojalá Hacienda nos diera a conocer qué costo representa el 100% de subsidio para las gasolinas
porque debe ser un costo muy alto, pero se reserva este dato, ojalá lo pudiera conseguir. Las fuerzas rusas refuerzan y extienden sus ataques, ahora están en el oeste de Ucrania. Ojo, iban por el este, ¿se acuerda? Las dos repúblicas y la zona del Donbass ya están en el oeste, en el otro extremo del país, pegado a países de la Unión Europea. Ahí están haciendo frontera Rumania, Hungría, también está Moldavia, Polonia. Ahí está la guerra ahora. La invasión rusa ha provocado la huida de más de 2,5 millones de personas y el desplazamiento forzoso dentro de Ucrania de al menos otros 2 millones. El punto central es que Putin, él solo está perdiendo esta guerra porque pensó que iba a ser un día de campo, tomar Ucrania. Y le está costando, ahora sí que literalmente sangre, sudor, lágrimas y prestigio del que le quedaba. Y en el resto del mundo. Ucrania acusa a Rusia de reclutar mercenarios sirios para fortalecer la invasión en su país. Dice que es una debilidad, pero siguen los combates y la resistencia. En 16 días de guerra han muerto 78 niños en Ucrania. Ante el llamado de más sanciones a Moscú, el presidente Biden degrada el estatus comercial ruso y prohíbe importaciones de vodka, mariscos y diamantes. La OMS insiste a Kiev que destruya virus peligrosos de sus laboratorios, esto para evitar el riesgo de contagios incontrolables entre la población por la guerra. PlayStation y Nintendo suspenden sus envíos a Rusia a 15 días de la incursión en Ucrania y anuncian $2 millones en ayuda para los refugiados. En otra información, el izquierdista Gabriel Boric jura como nuevo presidente de Chile. Gobernará con un gabinete en el que predominan las mujeres. Madrid recordó los atentados de Atocha en su aniversario número 18 y que dejaron 192 muertos. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Muy bien, vamos con toda la información, le decía, de este viernes 11 de marzo. Voy a empezar contigo, Marco Morales. No solo asesinaron al alcalde de Aguililla, también asesinaron a su asesor. Hoy descubrieron sus restos. Te escucho. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Un gusto al poder saludarte. Continúa la violencia en Aguililla. Esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de René Cervantes. Él era el asesor del alcalde, ultimado apenas la tarde de ayer en aquella demarcación de la Tierra Caliente michoacana. En breve todos los detalles. Gracias por tu reporte. Juan Antonio Jiménez, te escucho. ¿Cuántos van? Con el asesinato de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, Michoacán, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suman 16 alcaldes que han sido ejecutados. Durante el mismo periodo, con Enrique Peña Nieto se registraron 13 casos y con Felipe Calderón 9. Los detalles, Joaquín, más adelante. Muy bien, Marc Hernández, Fórmula Jalisco, también la violencia, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Comentarte que 2 policías del municipio de Jocotepec fueron asesinados luego de que atendieran un choque registrado en la carretera a Morelia. Además, por los hechos de violencia registrados en los límites con Michoacán, el Ayuntamiento de Tamazula de Gurdiano anunció la suspensión de actividades y clases para este día, aunque esta mañana recularon. Hasta aquí la información. Gracias, Sara Pablo. En la mañanera el presidente dio a conocer, reveló varias cosas. Primero, que esta respuesta a la resolución del Parlamento Europeo, donde se refiere a su gobierno y condena el asesinato de periodistas y el hostigamiento cotidiano también a periodistas, pues la escribió él, con Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, y con otros compañeros que le escribieron el viaje a Chiapas, a Tapachula, pues. Esto lo reveló hoy, porque anoche había dudas por su lenguaje de si era fake o no. Yo llegué a pensar, dije, no, pues espera que me confirmen. No lo puedo subir porque luego ya saben, ¿no? Pues resulta que siendo fake, bueno, este caso, de Patricia Armendáriz, es que es una joya. Ya sabe quién es, ¿no? Primero dijo anoche, por favor, SRE, dice, por favor, de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de México y de López Obrador. Y luego dice, ya que el presidente dijo que sí, mi solidaridad con la respuesta de López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. Pues no que no, diputada Armendáriz, de veras, todo es con
tal de quedar bien como sea lugar, como del lugar. Bueno, pues te escucho, Sara Pablo, en la mañanera ahí en la zona militar de Tapachula. Joaquín, la conferencia de prensa desde Tapachula, Chiapas, el presidente López Obrador explicó que la respuesta a los eurodiputados fue porque no se puede permitir que se falte el respeto a una autoridad legítimamente constituida. Señaló que no es un insulto llamarles borregos. Los detalles más adelante. Y bueno, después ahorita en la ampliación va a ver cómo se ve. Están los problemas. Mientras el presidente estaba diciendo esto dentro de la zona militar, porque él sabe que cuando va de gira hace sus mañaneras en las zonas militares y en los cuarteles. ¿Por qué? Pues por seguridad, por seguridad. Y pues mientras estaba esto adentro, ¿qué había afuera? Leonel Palacios, Fórmula Chiapas. Joaquín, buenas tardes. Reportarte que en la gira del presidente López Obrador por Tapachula se gestaron manifestaciones álgidas a las afueras de la 31 zona militar donde se llevaba a cabo la conferencia mañanera. Migrantes se suturaron los labios exigiendo solución a sus trámites migratorios por indiferencias del Instituto Nacional de Migración. Ellos fueron claros, no quieren quedarse en Chiapas, quieren avanzar a los Estados Unidos y que el gobierno mexicano les apoye. Ampliamos la información más adelante. Gracias, y voy contigo, Laura Cardoso. La realidad. ¿Qué tal, Joaquín? Y el escenario para los periodistas en nuestro país es poco alentador. Y es que en México cada 12 horas se agrede a un periodista. Y los más atacados, Joaquín, son aquellos que investigan los vínculos entre funcionarios corruptos y el crimen organizado. Desde hace 2 años, México fue nombrado el país más peligroso para ejercer este oficio. Los detalles adelante. Gracias por tu reporte. Voy a unos anuncios después de los anuncios. Vuela hacia Rumania el segundo avión que manda el presidente López Obrador para rescatar a mexicanos que lograron escapar de Ucrania y seguramente a ciudadanos de otros países si hay lugar. Hoy es 11 de marzo, hoy se recuerda, es el aniversario de los peores atentados terroristas en Europa. El 11M en Madrid, la estación de Atocha y los trenes que dejó un saldo de 197 muertos y más de 2,000 heridos, el peor atentado terrorista en Europa. Esto fue en 2004. Quiero decirle que faltan 10 días para que se inaugure el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En un momento voy a hablar con el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. ¿Cómo está? Pues ¿cómo va esto? Faltan 10 días. También voy a hablar con el ya aprobado embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz. Y los datos de la pandemia, Viernes de la Salud con Carlos Pena. Continúa. Pero primero hay mensajes que hay aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Obrador tiene todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bien, voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Te escucho. El próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el caso de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, acusadas del homicidio de Federico, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Se trata de 2 amparos en revisión que el Pleno del Alto Tribunal tendrá que resolver y cuyos proyectos de sentencia fueron elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán. Los detalles, Joaquín, más adelante. Más de esto, Maru Rojas. Joaquín, entrevistado en San Lázaro, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, manifestó su preocupación de que se desconfíe de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la llamada filtrada ilegalmente en la que interviene el ministro Alberto Pérez Dayán. Consideró que el daño que se produce a la justicia en este caso es grave como mecanismo para resolver los conflictos en un país que está altamente polarizado y lastimado. El avance. Y le decía a usted, el presidente mandó un segundo avión a Rumania, va a aterrizar en Bucarest en busca de mexicanos que han logrado salir de Ucrania y seguramente si hay lugares vacíos traerá a otros rescatados. ¿Sí? Te escucho, voy contigo, Israel Aldave. Joaquín, este es el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que por segunda ocasión viajará a Bucarest, en Rumania, para repatriar a las familias mexicanas que tuvieron que salir de Ucrania por el conflicto bélico que se registra en esa nación de Europa del Este. La aeronave tiene capacidad para 158 pasajeros y en su interior lleva 1,5 toneladas de ayuda humanitaria. Joaquín. Gracias Israel Aldave. Israel viaja en este avión a Bucarest, ya despegó el avión. Y voy contigo, Rocío Galván, hablando de ucranos.
Joaquín, te saludo con mucho gusto desde la garita de San Isidro, donde siguen llegando familias de ucranios desde ayer por la noche. Algunos ya cruzaron a Estados Unidos con su pasaporte, otros están en espera. Aquí hay miembros de 3 familias que están esperando para saber qué les resuelven las autoridades migratorias. Hablan de que vienen muchos en camino, Joaquín, y la información completa te la platico más adelante. Gracias, Rocío Galván. Y bueno, el tema en el Consejo de Seguridad y México, Juan Ramón de la Fuente, te escucho. Óscar Zúñiga. Joaquín, llama el embajador Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de la ONU a evitar el uso de armas biológicas en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Joaquín. Gracias. Y ahora voy contigo, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. ¿Qué tiene? Los Estados Unidos junto con el G7 rompe relaciones económicas con Rusia, Joaquín, esto como una nueva medida, como castigo por la ilegal invasión y guerra que sostiene la Federación Rusa contra los ucranianos. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias, y mientras tanto en Ucrania, Judith Martín. Tercera semana de una agresiva ofensiva militar rusa en Ucrania y el Kremlin continúa atacando nuevas ciudades, esta vez al oeste del país, donde hasta ahora no se habían registrado bombardeos. La ciudad de Lutsk, a apenas 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y otra importante urbe occidental, Ivano-Frankivsk, a unos 150 kilómetros de Rumanía, fueron atacadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, me están diciendo que porque digo ucranos a veces, cuando debo decir ucranianos, no. Está reconocido los 2 gentilicios, el de ucranianos y el de ucranios. Por eso. Pero en fin, saben a quién me estoy refiriendo. Y bueno, Jenny Valencia, esto es muy importante, a ver cómo le va. Y sobre todo no han dicho el costo, Jenny. Sería interesante. Te informo, Joaquín, que la Secretaría de Hacienda exenta gasolinas Magna, Premium y Diesel del cobro del IEPS al otorgarles el 100% de estímulo fiscal, el cual estará vigente del sábado 12 al viernes 18 de marzo. El detalle más adelante. Maru, ¿qué pasó en el aeropuerto? Joaquín, en el marco de la estrategia de seguridad aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizaban la tarde de ayer acciones de remodelación Terminal 1, cuando elementos navales se percatan de que un joven de 28 años pretendía lanzarse desde el barandal de un segundo piso del lobby de esta terminal. Se acercan los marinos con prudencia, logran sujetarlo justo antes de que resbalara. Lo canalizaron con la policía auxiliar para brindarle la atención necesaria. El avance. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Cómo viene el fin de semana? ¿Qué tal, Joaquín? Notable cambio en el patrón de circulación del viento para este fin de semana, con el ingreso de un sistema frontal y una masa aire polar, disminuyendo sobre todo la temperatura máxima en el norte de la República. Monterrey hoy 30 grados, pero para el sábado 17 grados, para Cancún 32 grados con tormenta, Mérida 27 grados con tormenta y Veracruz con vientos del norte arriba de los 80 kilómetros por hora. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. El gobierno de China ha comenzado a desmarcarse y tomar distancia de Rusia por la invasión de sus tropas en Ucrania. Inició la retención de suministros a la aviación rusa. Líderes de la Unión Europea reconocieron a Ucrania como parte de la familia europea y prometieron reforzar más esta relación. La capital polaca de Varsovia pidió ayuda al verse rebasada ya por la llegada de miles de desplazados ucranianos que huyen de la guerra. En 16 días, más de 2,5 millones de personas han huido de su país. El G7 llamó a no restringir las exportaciones de alimentos a Kiev, mientras la Unión Europea adelantó que si la guerra se extiende, importará productos agrícolas de Argentina. El próximo domingo cambia el horario de verano en Estados Unidos, por lo que los relojes se van a adelantar 1 hora. Y la reina Isabel II estará ausente del próximo lunes en el día de la Commonwealth. El Palacio de Buckingham informó que la reina le pidió a su hijo, el príncipe Carlos, que asista en su representación. Joaquín. Gracias, Laura. Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 96 centavos. Aquí en Ventanilla se está vendiendo hasta en 21 pesos con 37 centavos. En los bancos hasta en 21.64. El euro en el mundo, $1.09 centavos. Un euro en México se vende en 23 pesos con 61 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $102.49 por barril. Bajó
$3.48 respecto al precio previo y se encuentra $47.39 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Está al alcance de su mano. Donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México o del mundo, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y dice la principal de lopezdoriga.com. Amnistía Internacional pide a México proteger a periodistas y lamenta la respuesta del presidente López Obrador al Parlamento Europeo. Le invito, sí, a que forme parte de las plataformas, ¿no? Aquí en Facebook, se sume a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram le invito, soy López Dóriga. También le recuerdo que le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Por cierto, hoy a las 12 del día se estrenó el nuevo capítulo de Joaquín Marín de Doping Web, que si no lo vio usted en vivo lo puede ver en cualquiera de las plataformas, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde usted guste, en lopezdoriga.com. También le recuerdo que tiene toda la información en tiempo real en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad, como le digo, y así es, incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de viernes 11 de marzo, le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz viernes! Mucho al subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, que me haya aceptado esta entrevista esta tarde. Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a tus órdenes. Gracias. A ver, Rogelio, hoy es 11 de marzo. Estamos a solo 10 días de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles. Va a ser la primera obra emblemática del presidente López Obrador que se inaugura. ¿Ya está listo? ¿O lo están chuleando todavía? No, yo creo que lo que es las instalaciones aeroportuarias prácticamente están listas. Obviamente faltan detalles como cualquier obra de esta magnitud. Pero son detalles secundarios. Yo creo que el ejército los ingenieros militares son realmente una cosa muy importante. Yo espero que tú, no sé si ya lo conozcas o vayas en breve, pero sí vale la pena que todos los mexicanos pasemos por el aeropuerto, porque es una obra, como bien lo dices, emblemática y muy importante, y que creo que va a venir a aliviar muchas situaciones para el Valle de México en términos de aviación. Pues ojalá, Rogelio, porque hay muy pocos vuelos todavía, ¿no? Hay 2 de Aeroméxico, 2 de Aeromar, 2 de Viva Aerobús y uno de esta compañía venezolana, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso tiene que ser un paso paulatino. Hay que reconocer que la industria aeronáutica en México, nuestras líneas aéreas, que tienen cierto nivel de competitividad importante, atravesaron una etapa muy difícil por la pandemia. Los vuelos, como fue un fenómeno mundial, cayeron suficientemente. Algunas aerolíneas las vieron muy difíciles. Entonces, no es fácil que una aerolínea enfrente ahorita una movilidad tan importante como esta. Entonces, esto va a ir siendo paulatino. Se hizo ya una resolución que limita ya también las operaciones, debe ir limitando las operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México, que es una situación que todo el mundo le consta, es un aeropuerto ya saturado, no de ahorita, de hace décadas, y que pues el funcionamiento pues, es siempre precario, llega a colapsarse en fines de semana o cuando hay algún puente o unas fechas así como Semana Santa. Entonces, todo esto tiene que ser paulatino. Hay que tomar en cuenta que, repito, que las líneas aéreas pasaban por un trance difícil y entonces están empezando a mudar algunas operaciones. Y esperemos que conforme se vaya aumentando la conectividad, que son las obras importantes que hacen falta, las de accesibilidad, que ya algunas ya están listas, pues podríamos facilitar el acceso a la IFA. Ahora, dime una cosa, Rogelio Jiménez Pons, secretario de Transporte. Acabamos de hablar de un punto clave. Esto se va a resolver, sé que en el tiempo, pero mientras tanto, pues es un tormento ir al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? No se te ocurra ir por Indios Verdes porque haces 2 horas. Pero ahorita, por ejemplo, esa parte de Indios Verdes, yo espero que sí se termine en estos días. Ahí está la cuenta regresiva, hay condiciones para terminarlo.
Yo creo que para el 21 ya se habrá resuelto parte, ¿no? Evidentemente no todo, pero paulatinamente vamos a ir aumentando la capacidad de conectividad de esta zona. Este aeropuerto, esperamos que tiene alternativas, se están planteando inclusive nuevas alternativas de conexión hacia la ciudad y hacia el aeropuerto actual. Lo ideal es buscar una conexión que garantice que se tengan en menos de una hora la conectividad entre ambos aeropuertos. Inclusive hay una alternativa que están analizándose ahorita entre 30 y 40 minutos. Entonces, todo eso está en proceso. Yo creo que conforme va consolidándose la operación paulatinamente del aeropuerto, pues evidentemente hay que empezar a reforzar y alentar a que las líneas aéreas se vayan para allá. Ahora, también es un costo enorme para las líneas aéreas, pero bueno, ellos sabrán su negocio, ¿no? Tener todo el personal y bases y todo lo que operan en un aeropuerto, en el Benito Juárez y en el aeropuerto Felipe Ángeles, sin duplicarlo. Sí. Por supuesto que sí, por eso el mismo gobierno está buscando algunas políticas que alienten esta mudanza, digamos, parcial o total en algunos casos, dependiendo ahora sí de las líneas aéreas. Nadie los va a obligar, pero sí los queremos alentar, los tenemos que estimular para que vayan a ellos de alguna forma positiva y que les convenga estar por allá. Se habla de algunos tratamientos en particular que en breve yo creo que se darán a conocer, que siguen estudiándose tanto por la Secretaría de Hacienda, Pemex, etcétera. La misma AIFA ha planteado una reducción en el TUA, o sea, en los impuestos. En fin, hay que ver cómo estamos avanzando, pero el chiste es que se haga paulatino, se haga de la mejor forma y que salgan ganando las líneas aéreas y sobre todo el público. Ya cuando el público llegue al aeropuerto, vea las instalaciones de primera que se tienen, va a estar muy orgulloso de lo que se ha hecho. Sí, la verdad es que todavía, no se conoce realmente, físicamente. Ahora, lo del tren ligero, me dicen a mí los que lo están haciendo que hasta diciembre. Sí, lo más es, el tren va a llegar a esas fechas, yo creo que va a ser uno de los mejores medios para llegar allá, obviamente desde Buenavista. Hay muchas otras interconexiones que también están en proceso. Hay que tomar en cuenta que ahorita, pues sí hay ahorita, como bien dices, hay una primera dificultad, pero yo creo que todo se va a ir resolviendo paulatinamente. Para el 21 tendremos ya una parte lista para facilitar el acceso y conforme, son muchas vías de acceso alternativas, que es lo también que es muy importante. No depender de una sola vía, sino tener varias alternativas y el tren va a ser muy importante. Ahora, mira, aquí de Polanco, estoy hablando con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes del Gobierno Federal. Aquí de Polanco me dice 67 kilómetros, 1 hora 51 minutos. Al aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, hay que recordar que cualquier ciudad de las dimensiones de esta megalópolis, que es la Ciudad de México, es una zona metropolitana muy amplia. Evidentemente hay puntos extremos donde sí va a llevar tiempo. Por eso son muy importantes estas nuevas alternativas que están viéndose para que esos hora y media, hora 50 se reduzca a parámetros de 1 hora y menos, si es posible, dependiendo de qué lugares. Yo creo que es muy importante interconectar ambas terminales, la terminal del aeropuerto de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles, porque la operatividad y facilidad para que las líneas aéreas puedan tener interconexiones debe tener esta operatividad en menos de 1 hora. Así es, porque, bueno, va a ser muy difícil, sobre todo con el tránsito que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, alguien que llegue al aeropuerto, haz de cuenta Felipe Ángeles, y tengo una conexión en el aeropuerto Benito Juárez, ni te cuento. Sí, como pasa en Nueva York, inclusive en Londres, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo una alternativa que es por la prolongación de esta vía elevada que es el Ciervo de la Nación, que puede entrar, interconectarse en algún punto, lo está viendo la jefa de gobierno del circuito interior, y haciendo esta obra pudiese también plantearse una alternativa muy rápida. Esto podría ser que ambas estaciones tuvieran una distancia de 38 kilómetros, y de resolverse bien todo esto, pues estaríamos hablando que en 40 minutos, media hora, 40 minutos se pueden conectar. Pero esa obra ya la tendría que haber empezado el gobierno de la Ciudad de México. En fin, me llamó mucho la atención esto de que vayan a recortar el 30% de los vuelos del Benito Juárez. Obviamente es para llenar el Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, no solamente para llenar el Felipe Ángeles. Yo creo que ahorita el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, y eso, tú eres usuario del aeropuerto como todos nosotros, yo viajo todas las semanas. Yo soy víctima. Somos víctimas todos.
Todos, esto tiene un problema de hace muchos, o sea, yo podría decir de hace décadas. El aeropuerto está sobrepasado en un 20-30% de su capacidad. No podemos llegar a un fin de semana que sea crítico porque la gente pierde los vuelos, ya no es un problema solamente de lugares para los slots, para los aviones, es un problema, los mismos aviones han crecido en su capacidad, muchos se han duplicado, entonces ya son insuficientes salas, son insuficientes pasillos, baños, estacionamiento, accesos al aeropuerto, entonces todo eso ya es una situación de hecho, por eso se hicieron estos aeropuertos, por eso se hizo este aeropuerto, para precisamente resolver una cosa que ya tenía muchos años, muchas décadas, de estar mostrando una verdadera saturación y que muchas veces colapsa el mismo aeropuerto. Entonces, eso es necesario, ahora sí que la lógica, es decir, ya tenemos una oferta muy suficiente, muy bien hecha, muy fuerte, porque son unas pistas maravillosas las que se hicieron de concreto, que vale la pena a que la gente, son maravillas ese aeropuerto. Entonces, yo creo que va a venir a resolver muchas broncas este aeropuerto de Felipe Ángeles. Sí. Ahora dime, está un aeropuerto a todo dar, que es el de Toluca, que no tiene un solo vuelo comercial. ¿Qué no es tiempo también de aprovechar esa infraestructura? Porque este aeropuerto de Toluca llegó a tener 8 millones de pasajeros al año y hoy no pasan de 600,000. Sí, bueno, la capacidad que tenía y que tiene potencial Toluca es 8 millones. Llegó a tener 4, muy buenos. Y mucha gente, yo fui usuario de Toluca en su momento, había una línea aérea que salía, yo tomaba un shuttle de aquí en World Trade Center y yo vivo en el sur, y nos íbamos muy cómodos a Toluca y tomaba el avión. Por supuesto que es una capacidad instalada. El problema de Toluca es que hay que arreglar muchas cosas de base. Entonces yo creo que va a tomarnos tiempo, hay que arreglar las cuestiones legales, hay que volver a revisar la asociación. Sí hay que plantear que está en el esquema del servicio metropolitano, pero vamos por partes. Vamos primero a consolidar la tendencia hacia Felipe Ángeles y posteriormente ir arreglando en paralelo, porque es otro mercado, es otra situación, hay mucha carga importante, los aviones privados que son los que en su mayoría llegan a Toluca, entonces hay que irlo consolidando. Creo que ya estamos inclusive en pláticas revisando la operación, porque estoy de acuerdo contigo, hay que echar a andar Toluca, va a llevar tiempo, y en este tiempo pues, queremos también consolidar la tendencia de Felipe Ángeles. O sea, primero llenar el Felipe Ángeles y luego Toluca. No necesariamente llenar, y es que por eso digo una tendencia, va a tener su mercado, va a tener sus condiciones. Yo creo que va a haber un tipo de vuelos que pueden salir muy bien de Felipe Ángeles con condiciones económicas interesantes. Yo estoy viendo que posiblemente mucha gente de las líneas de bajo costo norteamericanas siempre se empezaron a preguntar, en fin, ya hay una tendencia. Y el mercado de Toluca es un mercado completamente distinto, el poniente de la ciudad, que es muy importante, y tenemos que resolver primero cómo quedó el aeropuerto, que coincido contigo, no se debió haber parado, pero eso tiene más de 10 años que se hizo, sí. 12 años, lo que sí. Desde la quiebra de Mexicana. Sí, y también tenía ciertos problemas, inclusive el tren que va a Toluca debió haber tenido una derivación hacia el aeropuerto de Toluca. Desgraciadamente no se dio, porque sería una maravilla tener el tren que va de Observatorio a Toluca llegando al aeropuerto. Inclusive se está revisando esa posibilidad, pero ahorita estamos hablando de posibilidades. Yo creo que la realidad ahorita es consolidar la tendencia a Felipe Ángeles y estamos viendo cómo rearmamos el esquema de participación en Toluca. Bien, pues te aprecio mucho, Rogelio, que me hayas aceptado esta entrevista esta tarde. Te mando un saludo. Gracias, Joaquín, a tus órdenes. Buenas tardes, igualmente Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, y en 10 días se inaugura, el presidente lo inauguró, ya vi la lista, va todo el mundo va a la inauguración del aeropuerto, va todo el gabinete ampliado, los gobernadores, presidentes municipales, subsecretarios, oficiales mayores, todo el cuerpo diplomático, bueno, los dueños de los medios. Se va a llenar el aeropuerto Felipe Ángeles para la inauguración dentro de 10 días. Tengo aquí este libro. Es de Arnoldo de la Rocha y Navarrete. Usted seguramente ha visto estos restaurantes del Pollo Feliz. Bueno, me lo acaban de mandar y lo voy a leer, ¿sí? Dice Sueño Mexicano, una historia que contar. Y yo no sé si en este libro venga
pues el momento difícil que pasó, lo voy a leer y se lo recomiendo, sí. Arnoldo de la Rocha y Navarrete, socio fundador del Pollo Feliz. Bueno, ya, Quirino, voy al corte y después voy con Quirino Ordaz, el embajador de México en Madrid. Continúa. Eres aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerda que López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, abre la conversación con usted. Aquellos años, sí. Y le aprecio mucho, Quirino Ordaz. Finalmente eres embajador en Madrid. ¿Cómo te la hicieron cansada, Quirino? Joaquín, bueno, pues ya muy contento, entusiasmado, motivado con esta gran oportunidad que se presenta de representar a nuestro país, al Estado mexicano en España. Y creo que la visita que hizo aquí el canciller, el ministro Álvarez, hace unos días, fue muy bueno, muy positiva para México. Se mandó un gran mensaje en el ánimo de estrechar y reforzar la relación con ese país tan importante para nosotros. ¿Ya hiciste maletas? ¿Cuándo te vas? Ya estamos trabajando en eso. Ya muy próximamente nos vamos a ir. Hay que hacer presencia ya por allá, Joaquín. Sí, porque vas a tener que hacer una cirugía reconstructiva muy fuerte, Quirino. Bueno, pues hay que seguir trabajando. Siempre ha habido altas y bajas en las relaciones, sobre todo con España, pero creo que será una gran oportunidad por el gran vínculo que nos une, sobre todo, pues tú sabes, hay 7,000 empresas españolas en México, una inversión de alrededor de 75,000 millones de dólares por acá, generan mucho empleo, 500 empresas mexicanas en España, y eso habla pues del gran potencial, de la oportunidad que hay, además en el campo cultural, no se diga, en todo lo que es la situación de inversión. Creo que va a ser, hay mucho por hacer, se puede potenciar mucho más. Y bueno, pues esa será la misión, Joaquín, ser un facilitador, un promotor, para seguir estrechando los lazos con España. Sí, pero llegas en el momento más bajo de las relaciones desde que la restableció José López Portillo en 1977. Sí, Joaquín, está en un momento pues donde ha habido diferencias, pero para mí es una oportunidad. A veces estos momentos creo que son los que hay que reencauzar. Es un muy buen espacio para hacerlo. Creo que el perfil por el cual el presidente me distinguió con esta responsabilidad, pues es lo que va a permitir trabajar en ese sentido. Soy empresario, conozco bien la importancia de reforzar y de tener una mayor promoción de la inversión, de traer más inversión para acá, y también como exgobernador, pues el valor que tiene la negociación política justamente en estos momentos. Por eso el que haya venido el canciller en este momento, hace unos días, pues es lo que le significa la importancia que para España tiene nuestro país, máxime pues, cuando hay un contexto mundial complicado ahorita. Ahora, ¿te reuniste con él y con quién más? Bueno, me invitó el canciller Ebrard a las reuniones que se tuvieron con él, donde se pudieron ver varios aspectos de oportunidades, sobre todo donde hay que fortalecer la relación. Lo acompañé al Senado de la República y bueno, pues, por ejemplo, ahí se trató el tema de la importancia de reactivar la reunión interparlamentaria con España, que desde el 17 no se hace. En la reunión que tuvimos, por otro lado, con el canciller estuvo también la secretaria de Economía. Él venía acompañado de un grupo también de funcionarios de España y ahí pudimos ver los temas de cooperación técnica científica, el intercambio académico, fortalecer todo el tema de becas, en fin, la comisión binacional que es tan importante también reactivarla, pues porque eso nos acerca más a los dos países y que también desde el 17 no está activa. Así es que pues hay mucho por hacer efectivamente, pero... Y además está ahora el convenio con la Unión Europea, México y la Unión Europea, Quirino. Otro de los temas que se abordó ahí y donde España pues sin duda va a ser un
aliado muy importante para pues poderlo encauzar. Totalmente, es el puente. Y como ellos decían, pues véannos como abogados, aliados de ustedes, para que esto se pueda concretar en los próximos, pues lo más pronto posible, ojalá, porque eso nos va a ayudar mucho a llevar y a traer más inversión. Oye, Quirino, por lo que veo, por lo que vi de esta visita, pues ni para el gobierno de España ni para el gobierno de México están pausadas las relaciones, como dijo el presidente, que los mantiene en pausa. Ni para el Senado. Se refiere a un contexto ahí muy particular, pero a ver, Joaquín, yo creo que el objetivo de que vaya yo para allá también en esta encomienda es eso, es reforzar, Joaquín, es estrechar más la relación. Como decía el canciller Ebrard y lo mencionaba el ministro Álvarez, bueno, pues se trata de dinamizar más el flujo de inversión que hay, de reforzar más los lazos, y creo que pues un embajador hoy en día en España lo que tiene que hacer es eso, Joaquín, ser un promotor, ser un facilitador y estar justamente trabajando muy de la mano con ellos para buscar y ampliar el campo de oportunidades que hay. Venga, querido, pues que te vaya bien y ya estaremos en contacto. Gracias por la oportunidad y buen fin de semana, Joaquín. Igualmente es Quirino Ordaz, ya la puedo decir, embajador de México en Madrid. Ya tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Balaceras, bloqueos y quema de vehículos en varias zonas de Jalisco reportan por lo menos 2 policías muertos. Encuentran el cuerpo del asesor del alcalde de Aguililla, asesinado ayer tras una jornada de terror con enfrentamientos, violencia y miedo en Michoacán. El presidente lamentó el crimen y admitió que hay tensiones en la zona y que la violencia y homicidios ya no son un asunto nacional porque solo se concentra, dijo, en 5 o 6 estados. Dijo que para su gobierno no van 7 periodistas asesinados en lo que va del año, sino 5. Solo 5, dijo, comparado con los 5,000 mexicanos asesinados en estos 2 meses y medio de año. Del año. El presidente reveló que él y su vocero escribieron el comunicado enviado al Parlamento Europeo después de que la Eurocámara aprobara una resolución por el asesinato de periodistas en México y el hostigamiento a los comunicadores desde el gobierno. Un comunicado que llama a los diputados del Parlamento Europeo borregos, golpistas, corruptos, mentirosos, injerencistas e hipócritas. El subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, confirmó en este espacio que dentro de 10 días, el 21 de marzo, será inaugurado el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Dijo que la terminal está lista y que solo faltan algunos detalles. Las fuerzas rusas refuerzan en sus ataques en el oeste de Ucrania, muy cerca de territorios de la Unión Europea y de la OTAN. Joaquín, hasta aquí la información de México y el mundo. Gracias, pues ayer le comentaba a usted lo que había planteado la resolución del Parlamento Europeo, abrumadora, sí, 600 votos a favor, 607 votos a favor, 2 en contra, unas 90 abstenciones, pero 607 votos a favor, una mayoría abrumadora, sobre la resolución que señala y condena el asesinato de periodistas en México y el hostigamiento por parte del gobierno federal, particularmente señala el nombre del presidente López Obrador a los periodistas, que es cotidiano en las mañaneras y reiterado. Pues bien, anoche llegó la carta, dieron boletín, en fin. El hecho es que por su contenido, por su redacción, yo pensé que era fake, que era falsa, pues, y no. Fue auténtica. El presidente lo confirmó esta mañana en Chiapas. Ahorita voy a eso. Solo voy a ver algunos puntos. Dice: a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresía. Esa es la entrada, ni estimados, no, nada, tómala. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, dice el presidente. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, le revira, guardaron silencio cómplice, o sea, también fueron cómplices. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia
y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Pues ¿qué país? Yo creo que se refería a Ucrania. ¿Qué país de Europa está enviando armas a Ucrania? No se nos lo dice, pero nos afirma. Y dice, si estuviéramos en la situación que ustedes describen en su panfleto, es un panfleto, es una resolución. Nuestro presidente, o sea, aquí ya es él, ¿no? Nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Aquí son dos cosas, una cosa es la popularidad y otra cosa es el reconocimiento, pero bueno, también se los pone. Para la próxima les dice, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, les dice. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Firma el gobierno de la República. Esto ni pasó, ni se enteró de esto Marcelo Ebrard, pero hoy dio los datos. El presidente dice que lo escribió él, ¿sí?, con Jesús Ramírez y otros compañeros mientras viajaba a Chiapas. O sea que cuando dice esta parte, ¿no? Dice, si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, llama panfleto la resolución aquí hay un arrebato, ¿no? Un arrebato de ira, ¿sí? De su panfleto. Nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó la encuesta de esta empresa Morning, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. No está hablando de los principales, la encuesta habla de popularidad, no de los mejores. Pero bueno, esa es la respuesta en un tono que no se había visto, pero el presidente lo reivindicó hoy y dijo sí, y así fue, Sara Pab. Llamar borregos a diputados europeos no es un insulto, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Tapachula, Chiapas, donde ofreció su conferencia de prensa, calificó de calumniosa la resolución del Parlamento Europeo, en la que pide al gobierno mexicano que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos. Añadió que de inmediato se dio respuesta con un comunicado redactado por él y por el vocero Jesús Ramírez, así como otros compañeros, durante el vuelo de Ciudad de México a Tapachula. Señaló que esto demuestra que no solo en México los diputados votan por consigna. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Y retomó la comunicación en la que además pide a los legisladores dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. El presidente detalló que enviará al Parlamento Europeo la información relacionada con las investigaciones de asesinatos de periodistas. Adelantó que hay 17 detenidos de 5 homicidios. En estos 2 meses y medio, lamentablemente, han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos. Han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas.
Y mientras el presidente López Obrador daba su conferencia, se escuchaban algunos gritos de los migrantes que protestaban afuera de este campo militar. El jefe del Ejecutivo señaló que incluso hay trabajo en México, insistió en la necesidad de que haya programas para atender las causas de la migración y anunció que se va de gira a los países de Centroamérica y también a Cuba para tratar justo el tema migración. Voy a estar en mayo. ¿Con estos temas? Sí. ¿A qué países estaría yendo? El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. Algunos migrantes se cosieron los labios en señal de protesta, otros se crucificaron de manera simbólica. Libertad, no somos criminales. Ante esta situación, Francisco Garduño, del Instituto Nacional de Migración, informó que se les van a entregar las tarjetas humanitarias. Esta protesta de coserse la boca, ¿qué le parece? No, pues inhumana. Darle sus tarjetas migratorias a 146 migrantes que se manifestaron. Estos son 146. Ayer se atendieron 800. Cuestionado por el asesinato del presidente municipal de Aguililla, César Valencia, el Ejecutivo señaló que sigue habiendo tensiones entre el crimen organizado, pero la violencia no es generalizada, ya que 6 estados concentran la mitad de los homicidios, entre ellos Michoacán y Guanajuato. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, desde Tapachula, Chiapas. Gracias Sara Pablo. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, Amnistía Internacional insiste al presidente López Obrador a proteger periodistas y condena su respuesta al Parlamento Europeo. Vamos a ver qué le revira el presidente a Amnistía Internacional. ¿Qué tal la diputada de Morena? Ya sabes, Patricia Armendáriz. Anoche pidió, por favor, que alguien salga a desmentir que ese burdo escrito provenga del presidente López Obrador. Hoy, después de que el presidente dijo que sí, que lo había escrito, dijo la misma, diputada Armendáriz. Mi solidaridad con la respuesta de López Obrador. Y le dijeron, y también dijo oiga, es que cuando vuelan los cocodrilos, alguien le dijo, oye, no, diputada, los cocodrilos no vuelan. Lo dijo el presidente. Entonces dice ella, vuelan sí, pero bajito. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Zúñiga. Ir contigo, Óscar Zúñiga, reunión del Consejo de Seguridad y la advertencia del representante de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Te escucho. De México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que se respete la Convención sobre Armas Biológicas, resaltando que hasta el momento no hay evidencia de su uso en Ucrania. Sin embargo, dijo que México se opone al uso de armas biológicas y a cualquier ataque a instalaciones médicas o asistenciales en Ucrania. México se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. Concluyo reiterando el llamado urgente al cese al fuego y en tanto este se logre, llamamos a establecer de inmediato una pausa humanitaria sostenible que garantice la protección a la población civil y el acceso a la ayuda humanitaria a quien la necesite, sin restricciones ni exclusiones. Agregó que México está comprometido con el cumplimiento de la Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas, esto bajo el Tratado Fundamental del Régimen de Desarme de las Naciones Unidas, por lo que pidió al Consejo dar un seguimiento puntual para evitar el uso de este tipo de armas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias, Óscar. Voy contigo, Rubén Cortés. Es viernes y traes tu canela fina. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Feliz viernes, Joaquín. Pues qué agradable escuchar al doctor de la Fuente, qué educación, qué prestancia en este tema tan delicado. Es un diplomático, el doctor. Y ni modo, me voy a referir al panfleto. A la carta. Panfleto, dice el presidente de México,
¿Qué es lo que le envían a él desde, al Estado mexicano, a México, desde el Parlamento Europeo? Fíjate que más allá de las palabras, más allá de este abaratamiento de la palabra escrita y de la palabra hablada, que hemos conversado mucho aquí en este espacio que tan generosamente tú le brindas a este servidor, y el abaratamiento de la palabra, creo que eso va permeando y empieza a bajar. Cuando empieza desde el jefe de Estado, baja y baja, y entonces después todo el mundo lo empieza a hacer y se arma un desbarajuste y se convierte esto que se llama libertinaje, que son las atribuciones que nos tomamos los seres humanos a partir de la libertad, que es ese derecho supremo con el que todos nacemos. Lo inquietante, más allá de todo esto de las palabras, para mí, es que Joaquín, el presidente admite que dirige este país tan grande, que ahora es la 15ª economía del mundo, pero ha sido la 8ª, ha sido la 7ª, un país importantísimo en la historia mundial, la potencia de América Latina, lo dirige por inspiración divina. O sea, el presidente admite que este tipo de documentos trascendental para el Estado mexicano, como es responderle al Parlamento de un continente, algo que funciona desde 1952, que tiene 700 diputados, que representa a 300 millones de personas. O sea, lo escribe sobre las rodillas, él con alguien más. Esto es una maravilla para escritores satíricos como Rafael Pérez Gay, como Julio Patán. Ya me los imagino escribiendo sus crónicas, estas sarcásticas. A ver, por favor, alcánzame el café y ahora alcánzame la pluma, que ahora les voy a responder a esto tal por cual. O sea, creo que no fue electo el presidente para eso. En un país democrático no son electos los presidentes para eso. Hay una estructura del Estado, por favor. O sea, insisto casi todos los viernes contigo acá. Es el Estado mexicano. El Estado mexicano está compuesto por estos empleados que 30 millones de electores eligieron al presidente para que él escogiera a sus colaboradores. Y, por ejemplo, el Estado mexicano tiene a un canciller, el canciller, como tiene a un representante en la ONU que está hablando a nombre de nosotros, que uno se puede sentir orgulloso de escuchar al doctor de la Fuente con esas palabras. Porque mira, Joaquín, puedes transformarlo todo y mucha gente te eligió para eso, dentro de los límites que te da el Estado, pero hay formas. Yo no puedo ir a tu casa en la Navidad a partir el pastel en calzones. O sea, no, porque yo soy así, Joaquín, me tienes que entender, esa es mi manera de ser. No. Creo que hay normas que hay que cumplir y que está obligado el jefe del Estado mexicano a hacerlas. Entonces, pareciera que el presidente le da pereza esto de ser jefe de Estado, porque mira, le dice a sus gobernados en la mañana que las relaciones con España están en pausa, y no es cierto. O sea, avala que el canciller español esté firmando contratos a diestra y siniestra, felizmente contratos, porque hay muchas empresas españolas en México que le dan empleo a 300,000 mexicanos, o sea, 250,000. O sea, las relaciones están muy bien, acabas de entrevistar al embajador ya. Están muy bien las relaciones con España, que es un país tan importante para América Latina. Fidel Castro, que es el comecuras de todos estos que ahora quieren ser más papistas que el Papa, decía, porque Cuba siempre será de España, de la España de Miguel Hernández, de la España de Lorca, de la España de los mejores españoles. América Latina siempre va a ser de España, de los mejores españoles, porque es una madre nutricia, como es la madre nutricia de las lenguas indígenas, el mestizaje que tenemos en este continente que nos hace tan bellos, una raza tan bella como la que somos. Entonces, creo que esta revelación es inquietante, que el presidente dirige los destinos de tantos millones de mexicanos por inspiración divina. Creo que a mí me preocupa, me inquieta mucho eso que ha dicho hoy. Sí, yo le escribí con la ayuda de no sé quién y con la ayuda de otro más.
El canciller, no sé, el canciller estaba por allá. El canciller es parte de la estructura del Estado mexicano, Joaquín. Eso nos debe de llamar la atención a los 30 millones de electores que votaron por el presidente y a los otros que, aunque no votaron, tienen que aceptarlo porque es nuestro presidente y nos gustaría que nuestro presidente tenga un poco de más cuidado en ese tipo de cosas. Bien. Gracias, Rubéncito. Nos vemos el viernes. Te quiero mucho, Joaquín. Un abrazo. Estés muy bien. Rubén Cortés y su canela fina. Voy a unos anuncios después de los anuncios. Pues imparable la violencia en Michoacán. Al asesinato ayer del alcalde de Aguililla van 16 alcaldes asesinados en este gobierno. Fueron 13 en el gobierno a estas alturas de Enrique Peña Nieto y fueron 9 a estas alturas en el gobierno de Felipe Calderón. Pues al asesinato del alcalde ayer de Aguililla siguió el asesinato de su asistente, de su asesor. También lo asesinaron, así está. En Jalisco, bloqueos, tiroteos y quema de vehículos, ¿sí? Catean instalaciones del Club Querétaro y oficinas de la empresa de seguridad en la investigación de la violencia del sábado, allá en el estadio de la Corregidora. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía. Dame la música, por favor, porque esto que voy a informar no tiene... Pues es una realidad que oficialmente se quiere negar, ¿sí? Aunque el presidente dijo hoy que la violencia ya no es un problema nacional, sino que se concentra en 5 o 6 estados, pues eso no es menor. Ayer asesinaron al alcalde de Aguililla, y eso a pesar del refuerzo de fuerzas federales. Y apareció muerto hoy pues su segundo, sí, Marco Morales, Fórmula Michoacán. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana, apenas horas después del homicidio del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, su agresor, la gente de su confianza, su mano derecha, también fue localizado asesinado a bordo de una camioneta en unas parcelas en la periferia de Aguililla. Hasta el momento lo que se sabe es que la víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo. La Fiscalía General del Estado informó que ha comenzado con las averiguaciones sobre el homicidio de Cervantes Gaitán. Esta persona desapareció desde el día de ayer a las 3 de la tarde, apenas minutos antes de que fuera reportado también el asesinato del munícipe. Comentarte también sobre este caso, Joaquín, que ya el cuerpo ha sido entregado a sus familiares. Hace unas horas arribó al templo de Aguililla, donde el sacerdote, el párroco, comenzó con una misa pues de cuerpo presente en honor ahora a la persona caecida. Gracias, Marco, por este reporte. Así la situación en Michoacán. Y digo, ya con presencia de las fuerzas federales, el crimen organizado sigue mandando en amplias zonas, vamos a decir, en amplias zonas de varios estados del país. ¿De acuerdo? Y voy contigo, Carlitos Pena, director de Tercer, Viernes de la Salud. ¿Cómo va esto? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es viernes, un poco el reporte de COVID, sobre todo de muertes COVID al cierre de esta semana, Joaquín. Parece que ya se está viendo la luz al final del túnel, al menos en lo que a muerte se refiere. Todavía estamos altos, pero parece que está mejorando. 34% disminuyó la letalidad, la mortalidad con respecto a la semana pasada. La semana pasada murieron 1,993 personas. Esta semana se reportan 1,311. Al corte de ayer son 34% menos. Estamos hablando de que aún estamos altos. Estamos en un promedio de casi 190 personas que fallecen en esta semana o fallecieron en esta semana a causa del COVID. Han disminuido, pero seguimos en el top 10 a nivel mundial de muertes diarias, Joaquín. Es decir, hay que tener cuidado. Sí ha disminuido efectivamente, parece que está mejorando esta situación, pero todavía estamos altos. En total, Joaquín, en lo que va de marzo, 2,458 personas han fallecido. Si lo comparáramos con febrero, que fue terrible febrero, más de 12,000 personas. Entonces, parece que marzo pinta un poco mejor. Sin embargo, insisto, traemos un promedio todavía en esta semana que termina de 187 personas fallecidas por día a causa de COVID. En cifras totales, Joaquín, 320,607 personas reportan muertes según la Secretaría de Salud. Y si le sumáramos el exceso de mortalidad de 141,000, estamos sobre 461,000 muertes, Joaquín. Bien, pues entonces repíteme, en febrero más de 12,000 y marzo apunta como a unas 3,000, 3,200. Lo que va del corte, 2,458. A este ritmo y con este descenso, si siguiéramos un poco la tendencia, faltando todavía 20 días,
estaríamos sobre las 4.000, 5.000 muertes, ojalá menos, si es que sigue bajando este ritmo, está bajando 34%, son muy buenas noticias, pero yo creo que sí vamos a rebasar las 3.000, Joaquín, sin ningún problema. Bueno, pues esto es un aviso, ¿sí? Para quienes celebran que esto ya se acabó. Hay un promedio de casi 200 muertes diarias. 189 dijiste, ¿no? Todavía estamos en los primeros 10 lugares a nivel mundial de muertes diarias. Gracias, Carlitos. Nos vemos el martes. Un abrazo fuerte. Que estés muy bien, Carlos Pena, director de TerraSearch. Voy a ir a los anuncios. Y después de los anuncios, el ministro de la Corte en retiro, José Ramón Cosío, aseguró que la filtración del proyecto al fiscal Gertz Manero daña la justicia y la imparcialidad. Ucrania advierte que Bielorrusia podría entrar a la guerra esta misma noche, o sea, extendiéndose el conflicto. Y vuela Rumania le decía, otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana despachado por el presidente López Obrador con ayuda para los refugiados y para traerse a más mexicanos y de otras nacionalidades. Continuamos. Análisis, entrevistas e información la tiene López Origa para usted. Marifer Centeno, grafóloga. Buenas tardes, Marifer. ¿Cómo estás? Y ya hoy, Marín de Doping. A ver, Marifer, está mal tu línea. ¿Qué podemos hacer para que tengas una buena línea, Marifer? ¿Cómo que está mal? Si se corta lo que me dices. A ver, vamos a intentar, dime. Empieza otra vez. Buenas tardes, Marifer Centeno, grafóloga. Hola, ¿cómo estás? Sí, se oye cortado, ¿no? Al aire. Sí. A ver, vamos a ver de quién traes la firma de hoy. ¿De quién, Marifer? De Rocío. No, sí, se está cortando. Voy a tener que hacer otro enlace. Voy a intentar, por favor. Tenemos ahí un problema permanente. Tengo aquí este libro de Jan Meyer, ¿sí? Esta semana lo iba a entrevistar, no nos pudimos. Tiene muchos compromisos Jan Meyer, entre otros la defensa del CIDE. Se llama El Profeta del Nuevo Mundo. Luis Riel, ¿sí? Es de Jan Meyer, editado por Taurus. Y es muy interesante, ¿sí? Porque dicen es héroe, traidor, asesino, hereje, mártir, loco, noble, salvaje, agente del imperialismo yanqui, defensor de los derechos de los mestizos y de los indios, padre de la provincia de Manitoba e incluso uno de los fundadores de la Confederación Canadiense. Este es este personaje, Luis Riel. Dígame. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, ¿cómo viene el fin de semana, ingeniero? ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, es importante este cambio del patrón de circulación del viento. Es un sistema frontal y es impulsado por una masa aire polar, Joaquín. Por un lado, los efectos otra vez de vientos intensos, pero ahora, en contraste de lo que fue toda la semana, que fueron muy fuertes vientos del oeste de 30 a 50 kilómetros por hora, para mañana, sobre todo, Joaquín, vientos arriba de los 110 kilómetros por hora desde el puerto de Veracruz hacia la zona de Tehuantepec, todo lo que es Oaxaca y la costa de Chiapas, vientos por arriba de los 120 kilómetros por hora. Segundo efecto, por supuesto, las nevadas. No solo Chihuahua ya está nevando en Ciudad Juárez, de Agua Prieta, Nogales, sino también va a generarse nevadas en Cofre de Perote, Popoísta y el Nevado de Toluca. Por lo mismo, descenso de temperatura, Joaquín, no solo Monterrey, el caso de Ciudad Victoria, Veracruz, sino también hacia zonas del Valle de México y prácticamente 2/3 partes del territorio nacional. Lluvias de muy fuertes a intensas a lo largo del paso del Frente Frío, Joaquín, Veracruz, Oaxaca, norte de Chiapas, sobre todo la zona de frontera Tabasco y así como la península de Yucatán. Los efectos seguirán sobre todo este sábado y el domingo ya irán levantando gradualmente, Joaquín, pero muy atentos para el día de mañana sábado, Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, te mando un abrazo, buen fin de semana. Y voy a ir contigo, Francisco Villalobos, la guerra, lo que acaba de decir el presidente Biden, que si Estados Unidos avanza 1 centímetro en territorio fuera de Ucrania, va a contestar y podría ser el inicio, dijo, de la Tercera Guerra Mundial. Francisco, adelante.
Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, dentro del mensaje que dio el presidente de los Estados Unidos diciendo exactamente lo que acabas de mencionar sobre el por qué Estados Unidos no puede meter sus tanques ni tampoco ejercer una área de no volar con aviones norteamericanos y de la OTAN, precisamente porque sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Esto como una respuesta a uno de los periodistas que estuvo presente para el mensaje principal que dio, que cortaba las relaciones económicas con Rusia junto con el G7. El G7 rompe relaciones económicas con Rusia, les quitan el estatus de socio preferencial y también ejerce una orden ejecutiva, Joaquín, la cual prohíbe toda importación, exportación de bienes rusos a Estados Unidos, tanto de directo como también de terceras personas. Cancela también cualquier tipo de préstamo, cualquier tipo de ayuda financiera, cualquier tipo de licencia, de licitación de que permita que compañías rusas puedan generar algún tipo de ingreso aquí en Estados Unidos, Joaquín. Esto, vuelvo a repetir, por el hecho de que Rusia está invadiendo de manera ilegal e inhumana a Ucrania, así lo dice el presidente Biden. Y pues, después de este mensaje, los reporteros le hicieron varias preguntas, principalmente por la cuestión de que por qué Estados Unidos no permite el uso de aviones de la OTAN para que puedan darle una oportunidad de defensa a los ucranianos, y explicó las razones, el por qué el presidente Biden, de que él sabe de que él puede hacer más en cuestión militar, pero si hace más de la cuenta, pudiera ser mucho peor no solamente para Ucrania, sino para el resto del planeta, Joaquín. Bien, gracias, Francisco Veloz. Ese es el riesgo. Y voy directamente hasta Ucrania. Judith Martín, te escucho. Tercera semana de una agresiva ofensiva militar rusa en Ucrania y el Kremlin continúa atacando nuevas ciudades, esta vez al oeste del país, donde hasta ahora no se habían registrado bombardeos. La ciudad de Lutsk, a apenas 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y otra importante urbe occidental, Ivano-Frankivsk, a unos 150 kilómetros de Rumanía, fueron atacadas. El objetivo de las Fuerzas Armadas rusas, destruir 2 bases aéreas que luego de la intervención quedaron fuera de servicio, según funcionarios del Kremlin. En tanto, desde el Ministerio de Defensa británico alertaron que la administración Putin podría estar planeando una embestida contra la capital ucraniana en cuestión de días, luego de que el convoy militar de ataque de Rusia en el norte de Kiev se estancara en la carretera y lograra un limitado avance debido a problemas logísticos y a una fuerte defensa ucraniana, fracasando así en lo que los líderes de Occidente aseguran era un plan inicial para un asalto relámpago en la capital. Paralelamente, se espera que hoy cese el fuego en la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria al sureste del país, donde cientos de miles de civiles quedaron atrapados desde hace más de una semana, mientras las bombas rusas continúan cayendo desde el cielo. Según los planes anunciados por el Kremlin, hoy habrá un cese de la violencia, permitiendo la evacuación segura de los residentes por los corredores humanitarios establecidos, luego de numerosos intentos fallidos, tal y como denunció el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero los invasores comenzaron un ataque en el área donde se suponía que estaba este corredor de vida para la gente de Mariupol. Lo hicieron conscientemente, sabían lo que estaban interrumpiendo, tienen una orden clara de tomar como rehén a Mariupol, de torturarla, de bombardearla constantemente. Esto es terror absoluto, terror descarado de terroristas experimentados. El mundo necesita saberlo, tiene que admitirlo, estamos ante un Estado terrorista. Por su parte, desde la administración Biden advirtieron sobre lo que algunos expertos califican como crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania, en una agresiva ofensiva donde la estrategia ahora sería arrasar los centros de población en Ucrania. En tanto, desde Rusia niegan haber atacado civiles en lo que denominan como una operación especial para desarmar Ucrania. En el marco de este imparable conflicto bélico, donde todos los esfuerzos diplomáticos han resultado en fracaso, las naciones de Occidente estudian nuevas vías para sancionar a Rusia. De este modo, se anticipa que Estados Unidos, junto a los países miembros del G7 y la Unión Europea, se movilizarán hoy para revocar el estatus comercial de nación más favorecida de Rusia. Esta decisión es un pretexto para que las naciones de Occidente y sus aliados puedan imponer aranceles a las importaciones rusas, lo que aumentaría todavía más el aislamiento económico de Rusia. Judith Martín Rodríguez,
Voz de América. Así está. El punto es que Putin había dicho que iba en apoyo y rescate de estas dos repúblicas que se habían declarado autónomas o independientes, que están justo en el este, en la franja este de Ucrania, que en la frontera con Rusia, ahí donde está el Donbass. Ahora está del otro lado de Ucrania atacando. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que hay 5 países que hacen frontera donde está atacando Rusia. Y esto podría ser un detonador, pues como ha dicho Biden, si pasan 1 centímetro de lo que podría ser una tercera guerra mundial. Así estamos en vilo en el mundo. Y aquí Jenny Valencia, esto me parece una nota muy importante, esto de que haya ordenado el presidente un subsidio, sí, a todas las gasolinas y al diésel para la semana que viene del 100%. Tú tienes la información y luego te pregunto si sabes a cuánto asciende esta semana este subsidio. Te escucho. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Comentarte que la Secretaría de Hacienda exenta gasolinas Magna, Premium y Diesel del cobro de impuesto especial sobre producción y servicios al otorgarles el 100% de estímulo fiscal, el cual estará vigente del sábado 12 al viernes 18 de marzo. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, declaró, Joaquín, que no sabe cuánto costará al gobierno cubrir este año los subsidios a las gasolinas y diésel, pero aseguró que están cubiertos y cuentan con los recursos de los excedentes petroleros. Comentarte que este viernes el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna es de 21.23 pesos el litro, de la Premium de 23.03 pesos y del diésel de 22.54 pesos por cada litro. En la capital del país, Magna en 22.04, Premium en 24.04 y el diésel, Joaquín, en 22.92 pesos el litro. Es la información sobre lo que se anuncia el día de hoy a través del Diario Oficial de la Federación, Joaquín. Gracias, Jenny Valencia. O sea que obviamente no se puede calcular, porque no se puede prever cuáles sean las variaciones en el precio internacional de la gasolina, de la que México importa unos 350,000 barriles diarios. 350,000 barriles diarios para un consumo aproximado de 940,000 barriles diarios. Ahora sí, Marifer, te recupero, te escucho, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy traemos a Rocío Nale. Ah, qué bien. Es una escritura impresionante. Para empezar, el tamaño es grande, lo cual nos habla de una gran seguridad, sobre todo dado que además tiene una autoestima totalmente saludable. La zona media es grande, de repente vemos zonas medias muy pequeñas o muy disminuidas, nos hablaría de una persona con una autoestima menor. Aquí nos habla de una autoestima absolutamente saludable. Ahora, hablamos de una persona que como jefa tiene una gran atención al detalle, se va a dar cuenta de cualquier cosa que tú hagas y él de verdad se va a dar cuenta hasta del más mínimo error. La escritura va hacia la derecha, así que es una persona que a pesar de ser ideática, presenta capacidad de adaptación, pero sobre todo, esta escritura tan alta es la capacidad de liderazgo que tiene Rocío Nale. Es una mujer líder y es una mujer con un gran poder de defensa y con una gran rapidez en su comunicación. Es platicadora y dominante. Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Cómo la ves? Me parece muy interesante porque además es una escritura que es una mujer que no ha tenido que masculinizarse, al contrario, le gusta mucho ser mujer. Incluso estos garigoleos, estos adornos, es porque está muy orgullosa de su género, está muy contenta de ser mujer. Y esto parece que le da todavía más fuerza y más poder. Eso sí, cuando caes de la gracia de Rocío Nale, caes de la gracia para siempre. Pone un punto al final y esto hace que sus decisiones sean absolutamente contundentes. Por supuesto que es desconfiada y que cuestiona a toda aquella persona que de pronto se le quiera acercar. La figura de ser madre o la figura de la mujer, fundamental en su vida. Una persona que además se presiona constantemente y que tiene esa tolerancia al estrés. Puede vivir bajo estrés durante mucho tiempo y va a demostrar su eficacia mucho más que si estuviera en un momento de calma o de tranquilidad.
Ahora, vemos también cómo estos signos de puntuación que pone es el cuidado que le da a las cosas, y es una persona que además es de mente absolutamente inquieta. No podría hacer labores monótonas, no podría hacer lo mismo todos los días. Le gusta esa adrenalina y sobre todo que sus ideas sobresalgan. Defender sus ideas, defender sus argumentos parece ser la gran pulsión de vida de Rocío Nale. No, sino que le pregunten al director de Pemex. Lo veo muy claro ahí, Rocío con el acento además. Y además el un Rocío grande. Sí, Nale y luego la G del apellido materno García, punto. Una letra que es totalmente legible, porque además es una persona como valor fundamental. Yo creo que la lealtad, fíjate que eso me parece muy importante decir, porque la escritura es muy alta y además es una persona que escucha con muchísima atención a las personas que tienen su admiración. Ella no puede estar con alguien a quien no admire profundamente, no solamente a nivel laboral, sino también como pareja, tiene que estar rodeada de gente a la cual admire. El Rocío es muy grande, lo cual nos habla de su liderazgo, de su naturaleza de ser de jefa, de su naturaleza dominante, pero también de una persona que se sabe merecedora de lo que tiene. Es decir, este Rocío grande es porque sabe que ella vale por ser Rocío y que está orgullosa de lo que ha logrado. Muy orgullosa. El Nale también es muy destacado y sobre todo la H muy marcada. Y además hay que tomar en cuenta que la firma parece que escribe de forma muy similar. Entonces hay una búsqueda constante de coherencia entre ideas y acciones. Esto es algo que se vuelve importante para ella, y una gran defensora y con gran poder de defensa. Es una mujer que además tiene mucha vitalidad, es una mujer que tiene mucha energía y es una mujer a la que la prefiere ser amada o odiada, pero no le gustan los términos medios, no le gusta la gente tibia, y lo que sea que se le digan que sea contundente y que tenga además la intensidad que ella tiene, porque es muy intensa. Bueno, Marifer, pues muchas gracias y nos vemos el jueves, ¿te parece bien? Será un honor, y además ya salió hoy el Joaquín Marín de Dopingüe, el capítulo 10 de la temporada 2. Así es, ya está al aire en todas mis plataformas. Gracias, Marifer, nos vemos el jueves. Y este es hoy el comentario de mi querido Marifer Centeno, grafóloga, de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna Con el Café la encuentran en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hoy conmemora el PRI el 93 aniversario de su fundación. Dirán misa a todos, pero el México de 2021 no se parece en nada al de aquel 4 de marzo de 1929, cuando Plutarco Elías Calles fundó el que sería el gran partido de la revolución. Antidemocrático de origen, nos dicen desde Palacio Nacional, y lo repiten algunos neopriistas de los 90. Conozco la historia de mi México, Joaquín, no presumo de historiador. Prefiero la visión de un ciudadano de a pie desde el llano, de los viejos de mi familia que sí vivieron y sufrieron los 20 años de violencia revolucionaria y de la cristiada. Les pregunté que si no les preocupaba que el PRI no fuera democrático cuando lo fundó don Plutarco, y los viejos de mi familia me dijeron algo muy sabio. Respiramos aliviados porque por fin podríamos vivir en paz. Es así, es como decir, democracia, pamplinas. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Así es, pamplinas, don Pepe. Pues cuando un partido político ha sido demócrata, nunca, ninguno, que no vengan con cuentos. Bueno, de México, man. Bueno, pues le recuerdo, sí, ya está al aire, Joaquín Marín de Dopingüe, el capítulo 10 de esta temporada, que está todo dar. Te recuerdo en todas mis plataformas, en Facebook, en YouTube. Mi Roger, te mando un abrazo muy fuerte. Ánimo, que estés muy bien. Gracias, Jaime, también te abrazo a ti. Y bien, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche.